284. Puesto de pie, vamos a cantar este himno 284, junto a la cruz. 284, junto a la cruz. Vamos a ver. No quiere que escuchar Su voz. Como es un iPhone 15, pues si se pone allá al otro lado de la calle, se va a escuchar. Vamos a cantar junto a la cruz. Junto a la cruz, oh, murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre es mi corazón, llena mi alma de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Solo en la cruz hay manantial de agua de vida, pan puro cristal. Jesús en ella pagó mi sed. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador. Allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Amén. Oremos. Bendito Señor, te damos la gloria a tu nombre, como dice el himno. Te damos gracias por las bendiciones que tú nos das a cada momento, la bendición que tú nos das de poder permitir llegar aquí a tu casa de oración para alabarte a través de estos himnos, adorarte, también escudriñar tu palabra por unos minutos y también considerar aquellas peticiones de cada hermano, de cada familia aquí representada, para llevarlas a tus santas manos, para que tú obres en cada una de ellas. Te doy gracias por cada hermano que está aquí. Te pido por los hermanos que vienen en camino, Señor, ayúdales para que puedan estar aquí sin ningún impedimento, sin ningún problema. Y dedicamos este tiempo para tu honra y tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cantemos ahora el 281. 281, hallé un buen amigo. Número 281, hallé un buen amigo.
Vamos a cantar. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda del Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura, elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. ¿Pueden tomar asiento? Número 280. Número 280. Años mi alma en vanidad vivió. Cantemos número 280, así sentados. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando quién por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador.
qué bien portadito mi amigo David, que ya es un niño grande, ¿verdad? Bien sentadito. Ahora, ¿me sigues en la Biblia, no? Eso, muy bien. Y qué seriecitas también allá, 2 niñas que veo de aquí. Poco a poco se van acostumbrando, ¿no?, los niños a estar en la iglesia. Cuestión de no desesperarse. Ya poco a poco ya van aclimatándose en el lugar. Vamos a ir, hermanos, a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 2. Vamos a ver un versículo muy interesante aquí, el versículo 10. 2 de Timoteo, a ver, capítulo 2, versículo 10. Acuérdenme ahorita las peticiones de mencionar a la hermana Natalia. Me dijo desde el domingo que se sentía mal, por eso no vino, y hoy tampoco vino. Vamos a estar orando por la salud de ella. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra de Dios, bueno, versículo 10, nada más voy a leer el versículo 10. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Oremos. Bendito Señor, dirígenos en el estudio de tu palabra, que lo que vayamos a ver aquí sea tu verdad, sea lo que tú inspiraste en el apóstol Pablo para escribir, y que es lo que tú querías que nosotros supiéramos en este tiempo que nos tocó vivir. Te pido que tu Santo Espíritu dirija el estudio y que nos aconseje a cada uno de nosotros de acuerdo a la necesidad que tú ves en nosotros. Lo rogamos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vuelvo a leer aquí el versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de quienes, hermanos. Díganme. Por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Estudiando este versículo, pues resalta a mi vista así esta frase de los escogidos. ¿Sí? ¿Quiénes son los escogidos? Aquí Pablo está diciendo que él todo lo soporta por amor de los escogidos, a fin de que ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Aquí habla de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Resalta la pregunta. Los hijos de Dios. Hay esta es una de las grandes preguntas. ¿Será que Dios escoge quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo? ¿Será que Dios elige, este sí va a ser salvo, este sí quiero que sea salvo, este no quiero que no sea salvo, este no va a ser salvo, este sí, este no? Y entonces, porque de esa manera estamos hablando de una elección. ¿Mande? No queriendo que ninguno perezca, sino que todo proceda de arrepentimiento. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo
aquel, bueno, dice ahí Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dando la idea de que toda aquella persona que desea creer en Cristo, pues puede obtener la salvación. Pero así como dice Monse, no podemos quitar de la Biblia ese versículo, ¿sí? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero tampoco podemos quitar de la Biblia este versículo y otros versículos que hablan de la predestinación y otros versículos que hablan de la elección, ¿sí? Y ahí es donde nos podemos confundir. Dios elige, Dios predestina, o sea, Dios destina a cada ser humano desde antes de la fundación del mundo hacia la salvación o hacia la condenación. Hay diversidad de opiniones. Normalmente las iglesias reformadas, como iglesias presbiterianas, iglesias luteranas, wesleyanas y todo lo que viene de Martín Lutero desde esos tiempos, pues creen en la predestinación en el aspecto de que no hay necesidad de que evangelicemos a nadie, de que le hablemos de Cristo a nadie, porque el que va a ser salvo, va a ser salvo, ¿sí? Porque Dios ya tiene destinado eso, ya tiene resuelto eso. Bueno, así empieza la iglesia presbiteriana y muchas más, y no hacen esa labor evangelística, ¿no? De hablarle de Cristo a la gente y todo eso. Pero realmente es así. Aquí Pablo está diciendo, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Y cuando habla de los escogidos, está hablando de las personas que van a ser salvas, de las personas que van a obtener esa salvación, ¿sí? No quiero decir, estoy tratando de escoger las palabras porque no quiero decirles la respuesta de lo que ahorita estoy así poniendo en cuestión para hacernos pensar, ¿sí? Para hacernos pensar. Entonces, ¿de qué se trata esto de la elección? ¿De qué se trata esto de que somos escogidos? Porque si yo digo, yo soy escogido de Dios, se entiende que los escogidos de Dios, pues son los cristianos, son los que hemos obtenido la salvación, nos llamamos hijos de Dios. Pero vuelvo a lo mismo, la pregunta es, ¿será que Dios me escogió para ser salvo? Va más referente a la parte de Dios que Él conoce. El tiempo no lo limita a Él sabe pasado, presente, futuro. Conoce quién se va a arrepentir y quién no se va a arrepentir. Él sabe quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. ¿Mande? Bueno, pero depende de cómo están mirando. Es que Dios es más grande. Nosotros no se puede entender total. Entonces, hay la elección. Y no puedo salvarme si Él no me escogió. Pero en el mismo. Porque un niño de 5 años no podía entender total y yo entendí. En el mismo, los dos pueden hacer verdad al mismo tiempo y yo no tengo que entender la razón que los dos son verdaderos. Porque Él es más grande que yo. No puedo entender eso hasta el día que lo ve. Sí me escogí y yo no sé por qué. No era el mejor para escoger. Sí. Pero ¿Alguien más?
Hermana Oli, ¿te iba a decir algo? No. Bueno, vamos a ver algunos versículos sobre esto y luego vamos a regresar al estudio. Primera de Pedro 1, del 1 al 2. Voy a leerles. Primera de Pedro 1, del 1 al 2. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Sí? Y dice: elegidos según qué? Según la presciencia, no presencia, ¿verdad? La presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Sí? Está hablando de los elegidos según la presciencia de Dios Padre. Y está hablando de los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está hablando de todos esos lugares donde hay cristianos, donde Pablo conoció o ganó para Cristo a toda esta gente de todos estos lugares. Y dice acerca de ellos: elegidos según la presciencia de Dios. Presciencia de Dios. ¿Alguien sabe qué es la presciencia de Dios? Aparte de los que ya participaron. ¿Alguien sabe qué es la presciencia? No dije presencia. Presciencia. Estamos en Primera de Pedro 1:2. Presciencia. Bueno, le voy a decir, la presciencia significa literalmente, de acuerdo a la palabra griega que está ahí, conocimiento previo. ¿Sí? Conocimiento previo o conocer de antemano. ¿Sí? Conocimiento previo o conocer de antemano. Estamos hablando de este atributo de Dios que se llama la presciencia de Dios. Esa palabra presciencia significa que Dios conoce las cosas de antemano, es decir, antes de que sucedan, Dios las conoce. ¿Sí? Él tiene ese conocimiento previo de las cosas, es decir, que Él ya sabe lo que va a ocurrir, ¿sí?, en el futuro. Él ya sabe todo. ¿Sí? Él ya sabe el principio y el fin de cada persona. ¿Sí? Él ya sabe toda nuestra vida antes de que ocurra. Por lo tanto, Dios en su omnisciencia, también podemos decir, conoce desde la eternidad quienes responderán al Evangelio y quienes rechazarán a Cristo. En ese conocimiento anticipado que Dios tiene de todo, pues Dios conoce a los suyos y los llama sus escogidos. Entonces, Dios sabe quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Dios sabe quién va a decidir aceptar a Cristo, quién va a decidir no aceptar a Cristo. Y en ese conocimiento previo que Dios tiene de todo, pues Él dice: estos son mis escogidos, estos son mi pueblo, porque sabe que estas personas sí le van a recibir. Y sabe, pues desgraciadamente, que tales o cuales personas no le van a recibir.
Que como Él ya sabe quiénes serán parte de su pueblo, pues Él los llama mis escogidos. ¿Sí? No en el sentido que muchos piensan de que Dios elige, tú sí vas a ser salvo, tú no, tú sí, tú no. Porque eso deja puerta abierta a lo que es el elitismo, ¿no? Como mucha gente piensa que la religión es para los ricos, que la religión es para los pobres, que la religión debe de ser para cierta raza, cierto color de piel, cierto idioma, como pensaban al principio Pablo y los discípulos, después de que el Señor Jesucristo ascendió al cielo. Pensaban que el Evangelio era solamente para los judíos y nada más. ¿Sí? Hay religiones hoy en día que piensan que pues, la cuestión religiosa es para cierta nación nada más, para cierta raza, cierto color de piel, como dice ahorita, cierto nivel económico, socioeconómico. Y hay muchos prejuicios en cuestión de eso, en base a lo que es la predestinación o la elección o el ser escogidos, porque mucha gente piensa sinceramente que pues Dios le escogió porque tiene ciertos atributos, ciertas cosas que Dios vio en esa persona y por eso le escogió, ¿no? Y a otras pues no. Pues no hay nada de eso, es simple y sencillamente en su presciencia, en su omnisciencia, Dios sabe quién le va a aceptar y quién no. Y a los que sabe que le van a aceptar les llama sus escogidos, sus elegidos, porque sabe que ellos van a tomar la decisión un día de recibir a Cristo en su corazón. Romanos 8, otro versículo, Romanos 8:29. Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice, y sabemos, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Desde antes de que sucediera todo, desde antes, Dios ya conoció a cada persona y ya conoció quién le recibió y quién no le recibió. Entonces, en ese sentido, se habla que han sido predestinados. En la presencia de Dios, en el conocer antes las cosas de que antes sucedan, el destino de las personas, Dios ya lo conoció también. Predestinación, antes. Entonces, habla entonces de que no está hablando de que Dios es el que toma la decisión por la persona. ¿Sí? Dios no decide por la persona. Yo decidí escogerte a ti. Como si la persona no tuviera ninguna responsabilidad, nada que hacer al respecto. ¿Sí? Dios no toma la decisión por nadie. Cada persona toma la decisión. Solamente que el detalle aquí es que Dios ya sabe qué decisión va a tomar tal o cual persona. Y lo interesante aquí es que tú y yo no lo sabemos. Tú y yo no sabemos quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo, porque no somos Dios. No tenemos ese atributo. Por eso se le llama que ese atributo que Dios tiene de la presciencia, de la omnisciencia, es un atributo incomunicable de Dios. ¿Qué quiere decir incomunicable? Que ese atributo nosotros no lo tenemos.
hay ciertos atributos de Dios que son comunicables, o sea, que Dios nos los comunicó a nosotros, nos los pasó a nosotros. Tenemos ciertos atributos nosotros que Dios también tiene. ¿Sí? Un atributo, dígame un atributo. A ver, Saraí, te veo la cara como que sí sabes. Dime un atributo que Dios tiene y que nosotros también tenemos. Uno, hay muchos. Saraí, Como él, pues no, porque es ¿no? perfecto. O sea, podemos ser amigables, pero no como Jesús o Dios. No estamos hablando de querer ser como Dios, sino un atributo que Dios tiene y que nosotros también tenemos. Es bondadoso. ¿Él es bondadoso? ¿Sí? ¿Y tú eres bondadosa? Sí, pero no es que Ya sabemos que no, obviamente. Pero sí tenemos bondad, ¿verdad? ¿Dios ama? ¿Nosotros también amamos? Sí. No en el mismo nivel que Dios, exactamente, sí. Pero son atributos comunicables. Dios los tiene, nosotros también los tenemos. Pero hay atributos incomunicables que solamente Dios los tiene, nosotros no los tenemos. Uno de ellos es la omnisciencia de Dios. ¿Qué otro atributo incomunicable? A ver, hermana Oli. Omnipotencia. Solamente Dios es omnipotente, que todo lo puede. Otro atributo incomunicable, hermana Miriam. Omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? Omnipresente, porque omnisciente ya lo dijimos. Omnipresente, que Dios está en todo lugar a la vez. ¿Sí? ¿Sabía usted que Satanás no es omnipresente? Él no puede estar en todos lugares a la vez, como Dios. ¿Sabía usted que Satanás no es omnipotente? Porque mucha gente piensa que es todopoderoso. Satanás sí es muy poderoso, pero no es omnipotente, ni tampoco omnisciente. ¿A quién regañamos? Al papá, ¿no? Bueno, a ver, ya que estás ahí, mi querido Fer, un atributo, otro atributo incomunicable. Ya dijimos, bueno, te va a tocar más difícil, ¿no? Porque ya dijimos los más facilitos. Yo no sé si eso no, pero la perfección. ¿Dios es perfecto? Sí. Pero también nos van a ser perfectos, entonces no sé si es. Dios no tiene pecado, nosotros sí, somos pecadores. Incomunicable, bien, bueno, sí. Pues ya tenemos una idea de lo que es un atributo incomunicable y un atributo comunicable. Pues ese atributo incomunicable de Dios, que Dios tiene el conocimiento de todas las cosas antes de que pasen, antes de que sucedan. Una de esas cosas es que Él ya sabe quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. En ese aspecto, Dios ya sabe quiénes son sus hijos y quiénes no son sus hijos, quiénes son sus escogidos y quiénes no son sus escogidos. Vuelvo a enfatizar, no es que Dios le está quitando la responsabilidad al ser humano de tomar una decisión de aceptar o rechazar a Cristo, porque si eso fuera, no tuviera ningún sentido lo que hacemos en la iglesia, ni lo que predicamos en la iglesia. Pero Dios no exime de responsabilidad a ninguna persona y le deja a la persona la responsabilidad 100% de que decida: te estoy presentando a Cristo, ¿qué vas a hacer con Él? ¿Lo vas a aceptar o lo vas a rechazar? Hay personas que por más que tú le digas, no aceptan a Cristo, ¿sí o no? ¿Has tenido esa experiencia de que le hablas y no, bien duro, o sea, no hacen una decisión por recibir a Cristo? No quiere decir que esa persona ya nunca va a ser salva.
Como algunos cristianos me han dicho, no, es que era su momento de su salvación, era su minuto, su segundo, su día de salvación, y no recibió a Cristo, pues ya se condenó, ya no hay otra oportunidad, ¿no? Sabemos que mientras la persona viva, puede estar aún en el lecho a unos segundos de morir, todavía tiene la oportunidad de recibir a Cristo. Y puede ser que algunos en el último minuto sean salvos, u otros de plano, por más que se les habló, simplemente no recibieron a Cristo. Eso no agarra de sorpresa a Dios. Eso a Dios no le sorprende, porque Dios, en su presciencia, en su omnisciencia, Él ya sabe de principio a fin todo lo que es la vida de cada persona. El problema aquí, hermano, es que tú y yo no sabemos la vida de cada persona. Y por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Hablarle de Cristo. ¿Sí? Hablarle de Cristo. Por aquí tengo otro. Versículos tan conocidos, por ejemplo, Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Ahí está la responsabilidad, la decisión de cada persona. Tú invocas el nombre del Señor, serás salvo. Efesios, otro versículo clave, Efesios 1:4. Efesios 1:4. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí nota lo que dice aquí? Según nos escogió en Él, o sea, en el Señor Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. O sea, para que fuésemos cristianos, para que fuésemos hijos de Dios. Dice que nos escogió en Cristo, ¿sí? Antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Ahí surge la pregunta nuevamente: ¿en qué sentido Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo? ¿En qué sentido? En el sentido de la presciencia de Dios, que Él ya nos conoció, que Él ya sabe quiénes vamos a ser sus hijos y quiénes no van a ser sus hijos. Y Él lo sabe desde antes, dice aquí, de la fundación del mundo. Entonces, como decía ahorita la hermana Darlene, o sea, esto es algo que realmente no nos alcanza el intelecto para poderlo entender. ¿Por qué? Pues porque no somos Dios. Simple y sencillamente, tú y yo no somos Dios. Y eso es lo que trae los atributos incomunicables. ¿Cómo está eso de que Dios está en todo lugar? No lo entiendo, pues nunca lo vamos a entender, porque no somos Dios. Porque estamos limitados por el tiempo, por el espacio, por la gravedad, por muchas cuestiones físicas, que para mí es imposible poder entender que alguien pueda estar en todos los lugares a la vez. Simplemente no lo entiendo. Y nunca lo vamos a entender. ¿Y cómo es que Dios, cómo es que sabe todo, aún antes de que sucedan las cosas? Nunca lo vamos a entender porque somos seres finitos, seres creados por un Dios infinito, ¿sí? Entonces, y aquí es donde entra la fe de poder creer.
Porque muchas personas en su intelecto, en su razonamiento, se aferran. Como no lo puedo entender, no lo puedo creer. ¿Sí? Y solamente creen lo que les alcanza su intelecto. Y lo que no les alcanza su entendimiento, simplemente no lo entiendo, no lo creo. Esa es la filosofía que tienen los testigos de Jehová, por ejemplo. Por eso es que no pueden ellos creer en la Trinidad, porque no lo pueden entender, no les alcanza el razonamiento. Ni a usted ni a mí tampoco nos alcanza el intelecto para entender la Trinidad. ¿Pero por qué creemos? Pues lo creemos por fe. ¿Sí? Ahí es donde entra la fe. Y muchas veces nosotros como cristianos a veces nos limitamos por nuestro razonamiento y queremos creer en Dios solamente aquello que alcanzamos a entender, a comprender. Eso es lo que trae mucho la educación secular de nuestros días. Antiguamente no tanto, porque antiguamente, estamos hablando de tal vez siglos atrás, o ni tan atrás, en las escuelas se hablaba de Dios y se respetaba a Dios de alguna manera. Pero hoy en día se habla de Dios en las escuelas. ¿Quién está aquí en una escuela secular ahorita? En una escuela que no es cristiana, ¿sabes? ¿Tú estás en una escuela que no es cristiana? ¿O sí? Sí es cristiana. ¿Ya hablan de Dios ahí? ¿No? En ninguna hora del día, ¿no? ¿Sí? Antes, no solamente cuestión de iglesias, escuelas de corte religioso hablaban de Dios, simplemente todo el mundo hablaba de Dios en toda escuela. Cristiana o no cristiana, religiosa o no religiosa, pero obviamente hoy en día pues estamos viviendo tiempos donde ni mencionamos siquiera a Dios. Y ese tipo de educación académica en las universidades, bachilleratos, secundaria, etc., pues lleva a los estudiantes a simplemente creer en lo que puedes comprender, en lo que tu intelecto, tu razonamiento te alcanza. Lo demás no lo puedes creer, ¿por qué? Porque no es científicamente comprobable. Y si no es científicamente comprobable, pues no lo creo ya. Entonces, esa limitación muchas veces se trae a la iglesia. Y entonces cristianos empiezan a creer en Dios de una manera limitada, sin echar mano de la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso es algo contrario a la ciencia moderna. Solamente crees en lo que es comprobable, ¿sí? En lo que es científicamente comprobable. Pero ahí no entra la fe. A veces tenemos que creer en situaciones que no podemos explicar ni comprobar científicamente, mas sin embargo son reales y son existentes. Entonces es donde entra la fe. El cristiano siempre, Dios nos ha llamado a nosotros como cristianos vivir por fe y no por vista. Y es donde vemos otro versículo antes de terminar. Miren lo que dice Deuteronomio 7, del 7 al 8. Levítico, Números, Deuteronomio 7, del 7 al 8. Dice, Deuteronomio 7, del 7 al 8.
¿Ya lo encontraron? Yo lo leo. Dice ahí: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais, ¿qué? El más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Pero dice ahí en el versículo 7 algo muy interesante, muy claro. Él nos escogió, ¿sí? Escogió, hablando aquí del pueblo de Israel, no porque era más que todos los pueblos que había, sino todo lo contrario. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, ¿por qué escogió Dios al pueblo de Israel como su pueblo? Porque era grande, poderoso, porque tenía bastantes atributos y... No, porque de todos los pueblos, el pueblo de Israel, los hebreos, eran los más insignificantes. Hablando políticamente, físicamente. ¿Qué le decían los enemigos de Israel? ¿Qué le decían a Esdras, a Nehemías cuando estaban ahí reconstruyendo, más bien Nehemías cuando estaba reconstruyendo los muros de la ciudad de Jerusalén? ¿Qué le decían ahí los vecinos? Cuando estaban ahí con la cuchara y la mezcla, ahí reparando los portillos, los hoyos del muro de la ciudad de Jerusalén que fue destruida. ¿Qué le decían? No, mira, ¿qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Sí? Después lo puede leer ahí usted en Nehemías. ¿Qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Qué pretenden hacer estos débiles judíos? Lo que están haciendo, si viene una zorra se los va a tumbar. Así de insignificante eran los judíos para el resto de todas las naciones. Débiles, no podían hacer nada bien. Y Dios escogió ese pueblo como su pueblo, el más insignificante de todos los pueblos. ¿Pero por qué lo escogió? Pues por amor, simplemente por amor. Dice ahí, versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó. Por eso. ¿Por qué tú y yo somos salvos? ¿Por qué somos hijos de Dios? Pues porque Él nos amó. No porque éramos la gran cosa tuya, no porque éramos muy inteligentes o lo que sea, sino simplemente por amor. ¿Por qué mandó Dios Padre a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz? Juan 3:16 lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Simplemente por amor. Y Juan 6:37. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Cualquier persona que quiera venir a Cristo, no le echa fuera. La persona puede ser recibida por Cristo y ser salva. Y si fue salva la persona, quiere decir que ya estaba destinada para eso. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía y Dios ya conocía que tal día, tal fecha, tal hora, fulanito, sutanito o fulanita persona iba a recibir a Cristo. Dios ya lo sabía, pero la persona no lo sabía. Ni yo, ni tú, ni yo tampoco lo sabíamos. Entonces,
regresando para finalizar en 2 de Timoteo 2:10. 2 de Timoteo 2:10. Por tanto, dice Pablo, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan ¿qué? La salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Porque podríamos decir, oye Pablo, te estás contradiciendo, ¿qué no? Si estás diciendo acerca de los escogidos, pues quiere decir que ya fueron escogidos ya para ser salvos, ¿no? ¿Qué caso tiene de predicarles? Pero dice, por amor a los escogidos, ¿para qué? Para que esos escogidos, dice ahí Pablo, obtengan ¿qué? Obtengan la salvación. Pero oye, si estás diciendo que son escogidos, quiere decir que ya está segura la salvación en ellos. Si no son salvos ahorita, mañana o pasado van a ser salvos. ¿Sí? ¿Qué te preocupa de que obtengan o no obtengan la salvación? Son escogidos. Pero obviamente ese no es el sentido, como ya lo expliqué. Pablo veía la necesidad de predicar la salvación en Cristo a toda persona. Y de todas las personas que él predicaba el Evangelio a las masas, algunas iban a aceptar a Cristo. Y en ese momento Pablo se iba a dar cuenta de que esa persona que recibió a Cristo es una escogida de Dios. Que esa otra persona ya estaba predestinada. Que aquella otra persona ya estaba elegida. Es decir, Dios ya sabía que esa persona iba a ser salva. Cuando Pedro predicó un mensaje tremendo, se convirtieron más de 3,000 personas. Quiere decir que todas 3,000 personas o más eran escogidas de Dios. Sí, eran escogidas de Dios, porque recibieron a Cristo. Entonces, ¿en qué momento nos vamos a dar cuenta que alguien es escogido y que alguien no es escogido? Más bien, ¿en qué momento nos vamos a dar cuenta que una persona es escogida? Porque no podemos adelantar juicios. En el momento que la persona recibe a Cristo. Y mira, y puede ser que la persona reciba a Cristo, pero falsamente, sin entender lo que está haciendo. Pero por eso Cristo dijo, por sus frutos lo conoceréis. Por los frutos de una persona se sabe si fue salva o no fue salva, si es hija de Dios o no es hija de Dios, en fin. Podemos darnos una idea más o menos quién es escogido, quién es no. Es decir, quién es cristiano y quién no es cristiano. Quién le ha recibido y quién todavía no le ha recibido. Pero el único que tiene la seguridad 100% sobre ese tema es Dios. Porque Él todo lo sabe. La vida de la persona ya la conoce desde principio a fin. Nosotros no somos Dios para saber eso. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer hoy en día? Predicar el Evangelio a toda criatura, como dijo Cristo. Llevarle el plan de salvación, el folleto de salvación a toda persona, sin distinguir sexo, ni nacionalidades, ni razas, ni nada. Porque solamente Dios sabe quiénes son los escogidos, los que van a ser salvos, nosotros no. Por lo tanto, tenemos que darle el Evangelio a toda criatura, a toda persona. Y después, con el paso del tiempo, se sabrá quién era escogido y quién no. Quién iba a ser salvo y quién no iba a ser salvo. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Bendito Señor, rogamos que nos sigas ayudando en la comprensión de tu palabra, en este tema, Señor, que mencionó Pablo, por amor a los escogidos, que él predicaba el Evangelio a fin de que fueran salvos. Ayúdanos, Señor, también a cumplir con esa misión hoy en día. Por eso existe la iglesia y por eso estamos aquí todavía.
tú no has venido por nosotros porque quieres que más personas procedan al arrepentimiento. Damos gracias por tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, si alguien tiene alguna petición,